DeLoreans, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo, transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia. Hola a todos, bienvenidos al episodio 265 de 4 DeLoreans. Muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por habernos escuchado en este regreso de la semana pasada y por estar aquí de vuelta escuchándonos ahora hablar del tema de Frankenstein, como lo habíamos más o menos prometido la semana anterior, Frankenstein de Guillermo del Toro. Y bueno, para hablar del tema no hago más larga la presentación porque aquí están mis amigos y compañeros de películas, podcast, aventuras, ñoñas. Así es que les cedo ahorita los micrófonos para que se presenten. Mi querido George, ¿cómo estás esta noche? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí ansioso de hablar de esta película. Y mira que si mal no recuerdo, tú no, o sea, no es que no la quisieras ver, como hablamos la vez pasada, elegiste una batalla para ver en cine Frankel del lugar a Frankenstein. Creo que lo hiciste bien de todos modos, pero también, si no mal recuerdo, tuvimos una conversación donde no se te antojaba mucho por cierta característica que vamos a platicar en un momento. ¿Es así o no es así? Es correcto, pero ya lo veremos más adelante. Lo averiguaremos. Para mantener al público cautivo, amigo. Exacto. Y pues bueno, también mi querido Oscar, bienvenido. ¿Cómo estás esta tarde, noche, por allá, por el frío Canadá? Que ustedes no están para saberlo, pero Oscar ya como buen ave está preparando su viaje para emigrar al sur durante el invierno y escapar de las tormentas y de las nevadas que sufren por allá por el norte. Sí, un par de semanas para escapar del frío, que yo viendo la película decía, pues así está como aquí, en las escenas que están en el Polo Norte. La verdad, ya fuera de broma, porque no, realmente no está así para nada. Sí me causaba mucho interés o intriga en las escenas que son como adentro del barco, pensar cuál es la temperatura que se siente adentro, porque pues aquí podemos ver afuera que se esté cayendo la gran nevada, pero adentro pues estamos muy calientitos y todo. Entonces me llama mucho la atención el cómo se ha experimentado eso históricamente y en este tipo de situaciones. No como para vivirlo, únicamente como por el dato cultural nada más. Cierto. Bueno, además, supongo que es un barco de vapor, quiero pensar, no nos lo explican muy bien, dentro de toda la lógica que tiene la película, de la que ya vamos a hablar en un momento. Me imagino que al ser un barco de vapor debe tener alguna caldera que mantiene también como caliente el interior del barco. Quiero pensar, no lo sé, no soy experto en barcos, ni este podcast se trata sobre barcos, pero bueno, vamos a entrar un poquito en el tema. Y pues bueno, Oscar, acá en México te esperamos con los brazos abiertos porque te extrañamos y porque eres el único amigo que conozco que tiene Switch 2 y que nos invita a jugar Mario Kart. Entonces, por acá te estaremos viendo en un par de semanas. Claro que sí, con mucho gusto, amigos. Perfecto. Oigan, amigos, bueno, pues entonces vamos a hablar del tema Frankenstein de Guillermo del Toro. De nuevo, Guillermo del Toro, que es un autor, un director que pues tiene como un sello muy característico en sus películas, sobre todo visualmente. Creo que tiene una firma muy especial. Ya es inevitable ver una película y no decir, esta película es de Guillermo del Toro. Tiene ciertos rasgos y ciertas características que ya son muy de él. Hoy en la tarde estaba viendo una entrevista que hicieron en una especie de making of de Netflix que está en YouTube, donde él de propia voz explica cómo fue la hechura de toda la película. Y la verdad es que me gustaron muchas cosas y temas que tocó. Y uno de ellos era la firma visual. Y pues bueno, si lo podemos ver además en los paisajes y en todo, creo que lo podemos ver en la criatura, ¿no? Porque creo que esta criatura, de la que entraremos en detalle un poquito más adelante, pues creo que es como primo hermano del hombre pez, de la forma del agua, y también del hombre pez de Hellboy, o sea, como que tiene cierta similitud de alguna manera, y lo toca Guillermo del Toro en este pequeño documentalito que dura 12, 13 minutos. Entonces, está en YouTube, pónganle ustedes Frankenstein, Guillermo del Toro Making of, y es de la primera o la segunda opción que sale, y la verdad es que está muy interesante, porque además, hablando del apartado visual, él decía que él, al dedicarse al cine, lo que quiere es transmitir algo con las imágenes, crear un sentimiento, y creo que lo logra muy bien en sus películas, es innegable, y lo consiguió con esta. En mi muy particular punto de vista, creo que estamos viendo a un Guillermo del Toro muchísimo más maduro
Y después de ver esta entrevista me queda muy claro que lo es, que como creador de cintas, me parece que sí, es un director muy maduro y también se le nota mucho en esta película. Pero bueno, ya hablaremos del tema. Amigos, ¿qué les pareció Frankenstein de Guillermo del Toro? Quisiera que te arrancaras, mi amigo George, porque que nos dijeras por qué no se te antojaba la película y una vez que la pudiste ver, ¿qué te pareció así en temas, en términos muy generales? Mira, primero me llamó la atención el tráiler, porque pues no te dice gran cosa, o sea, es Frankenstein, pero no te spoilea la criatura, ¿no? Entonces yo dije, oh, la criatura, ¿cómo va a ser? Oh, es del Toro, va a ser una criatura súper extraña. Y cuando salieron los primeros spoilers, que salió, pues ya sabes, las entrevistas y lo que sea, y así, ese niño bonito va a ser la criatura. Después dije, bueno, está bien, tal vez le hicieron un maquillaje súper chido, ves lo que hicieron con este Skarsgård en Nosferatu, ¿no? O sea, tiene un muy buen maquillaje y ni parece, o sea, y sí causa miedo, ¿no? Y bueno, voy a tomarlo con pinzas, ¿no? Y después vi las primeras escenas o los primeros memes y así de, ¿qué onda con Calamardo guapo? No manches. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió ese Gautier? Sí, ¿En ¿tú qué crees que momento está empieza muy a cantar guapo? Somebody That I Used to Know? Feo no es, por lo menos, o sea, ni desfigurado, ni Feo no es, eso suturado, sí. ni... Sí, o sea, sí. Nada más así, tiene coloritos, ella, es su cosa. Así de, tiene diferentes tonos de piel y líneas. Y entre más avanza la película, más bonito se pone. O sea, sí, no me termina de agradar esa parte. Pero es disfrutable, es disfrutable. Tengo un par de temas ahí con el desarrollo y con el final, pero ya ahondaré más tarde. Pero en general eso fue como lo que me detenía a verla. Después dije, no, es memito del Totoro y apoyo a Frankelda. Así que ya empieza a oler a hockeys de nuevo. Sí, además que creo que, bueno, Guillermo del Toro es uno de esos directores, o sea, de entrada un director mexicano, creo que por eso le tenemos como mucho más aprecio. Además es una personalidad como muy generosa, es bien sabido que pues él comparte mucho de esa riqueza que tiene apoyando estudiantes, apoyando participantes. Si bien recuerdan hace un par de años cuando hablamos de Pinocho, que fue la última película que vimos de él, que también estuvo, no me acuerdo si fue producida por Netflix, me parece que sí. Sí. Creo que recién había acabado o recién había apoyado a un equipo de matemáticas para irse a competir a una olimpiada, ¿sabes? O sea, creo que con ese corazón tan grande que no le cabe en el pecho a Guillermo del Toro, lo menos que podemos hacer por él es ver sus películas que además no tienen desperdicio, ¿no? Y lo hemos hablado, cuando hablamos también del Callejón de las Almas Perdidas, o sea, creo que no te queda mal él como creador. Entonces, pues bueno, al final es lo menos que podemos hacer por esta alma tan generosa. Mi querido Oscar, tú no habías visto la película, no la tenías en el radar, me parece, y te instamos a verla para hablar de ella en este episodio y quisiera saber tu opinión. Sí, yo tengo una historia un poco distinta con todas las películas de Guillermo del Toro. La verdad es que no he sido tan fan pues como tanto ha pegado en la cultura pop de nuestro país. Y cuando veo una película de Guillermo del Toro, me acaba dejando como que le faltó un no sé qué. Siempre no tengo idea de qué le falta, pero como que algo, y sigo sin saber explicarlo. En el laberinto del fauno, en ¿cómo se llama? The Shape of Water. Pinocho sí, definitivamente no me gustó mucho. No sé si porque la vi en español, no sé si porque tenía un poquillo de sueño, pero es con la que menos he conectado. Tampoco vi la de Disney como para decir esa sí era la buena, ¿verdad? O sea, la animada de Disney del 43 creo que es. Ajá. Es así, es la de referencia, pero de las nuevas como que
Me quedo con el Pinocho de Shrek en todo caso. ¡Es una Y de esta película me pasó lo contrario, o sea, siento que tiene un buen desarrollo, un buen planteamiento, es demasiado contemplativa, no es como que te va a atrapar la acción o las escenas dramáticas, porque sí, yo creo que si la ves con un poquito de sueño, te puede ganar el sueño. Pero vaya, no son cosas que hagan mal a una película, sino que te está contando una historia, eh, pues con herramientas diferentes, ¿no? Y que no quiero decir como que requiere que tengas un ojo particular, pero sí requiere como que le des esa oportunidad de que te atrape con métodos que actualmente no son como los mainstream. Y en cuanto a la criatura, a mí no se me hizo calamardo guapo. Sí veo que no es totalmente horrendo o monstruoso, y también tiene como sus detallitos, ¿no? En vez de que se noten las costuras, se ven nada más como las rayas. Lo sentí más como que era hecho a mano, así como productos de Etsy. Ujú. Como que le puso mucho empeño manualmente a la hora de hacerlo. Eh, Pero en general no tuve algún problema con la criatura o con cómo se ve la criatura. Y se me hizo una grata experiencia. Después de lo que dije, de que no tengo buen antecedente con sus películas, se me hizo como decía George, ya mucho más maduro, entregando algo más redondito, que insisto, no sé cómo explicarlo, pero se me hizo un producto más completo esta película de Frankenstein. Sí, es Ahora que, voy a mira, despotricar. Ahora voy a no, despotricar. espera, antes de que eso suceda. O sea, me gusta que tengamos como esta visión de Oscar que no es como, o sea, no es tan fan de Guillermo del Toro como claramente lo somos George y yo. Tiene una opinión muy distinta de él y de sus películas y las experiencias que ha tenido con ellas. La verdad es que eso está padre porque enriquece la conversación. Y entrando al tema de la criatura, o sea, yo creo que primero hay que darle un poquito de contexto a los que han tenido oportunidad de saber un poquito más de Guillermo del Toro. Él lo ha expresado en muchas ocasiones que es muy fan de la criatura del monstruo de Frankenstein y de la historia de Frankenstein. Si alguno de ustedes, pues escuchas, tuvo la oportunidad de ir a ver la exposición que se montó en Guadalajara sobre Guillermo del Toro, había una sala entera dedicada a Frankenstein con una cabeza gigantesca del monstruo de la película clásica del 47, creo que es, no, ya no me acuerdo de qué año es esa película, pero bueno, de la clásica, digamos, la primera película de la Universal, de Frankenstein, con Boris Karloff como la criatura. Entonces yo creo que también de ahí viene el empeño y el amor que le puso a esta cinta, y se nota, creo que ahí está. Ahora, hablando específicamente de la criatura, y tomando en cuenta lo que ya dijeron mi amigo George y Oscar, en este pequeño documentalito que vi en YouTube, él explica de propia voz que la criatura no la quería hacer monstruosa, sino al contrario, la quería hacer perfecta. Y lo justifica dándole al personaje de Víctor, interpretado muy bien por Oscar Isaac. La verdad es que me gustó mucho su interpretación de Frankenstein. Por mucho, yo creo que el Víctor Frankenstein más odioso de todos, el más soberbio, y creo que va mucho con la naturaleza del personaje, pero bueno, era como interpretar la visión de crear, más allá de vencer a la muerte, sino es crear a este ser perfecto y superior. Y es por eso que quizá esta criatura no es monstruosa, ¿sabes? No es alguien que te encuentras y sales corriendo, ¿no? Incluso también, si ponemos en punto de comparación al Frankenstein de la película de los 90, interpretado por Robert De Niro, pues tampoco es que estuviera muy monstruoso, que digamos, ¿no? O sea, tenía como una rajada aquí en la cara y no más, ¿no? A lo mejor sí puedes pensar que le ocurre un accidente o algo por el estilo, ¿no? Pero no es para salir corriendo. Pero bueno, entendemos la magia de lo que va o no,
la esencia de este personaje que tiene que ser eso, ¿no? Tiene que ser algo desconocido, tiene que ser algo feo, tiene que ser algo que te dé miedo y que no comprendas lo suficiente. Y como es un poco la naturaleza de los humanos, como no lo comprendes, como te es desconocido, pues te causa miedo. Entonces, creo que por ahí va un poquito la cosa. Y a mí sí me gustó mucho, más allá de la hechura, creo que la interpretación de este Jacob Elordi, el actor que mencionaba mi amigo George, que pues sí, si en sí no es como muy atractivo que digamos, o sea, sí tiene por supuesto que facciones, o sea, bien definidas, es guapo y además daba con la característica de que es muy alto, o sea, es un tipo de casi 2 metros de altura y creo que eso ayuda mucho pues a acercarse al personaje como tal y además creo que su interpretación sobre todo física, su actuación corporal, creo que está muy bien realizada, ¿sabes? O sea, la verdad es que a mí me pareció como muy expresivo, porque hay muchos momentos o gran parte de la película donde él no habla, ni dice nada, únicamente medio gruñe, hace algunos sonidos y casi todo es con expresiones corporales. Creo que eso estuvo muy interesante. No sé, amigo, si te gana un poquito esta explicación que estoy dando o sigues estando del lado contrario de la moneda. Mira, tengo un tema muy fuerte con la criatura, ya viendo la película. Hay un personaje que introducen que no existe en la obra original, que es como este mecenas de Víctor, que dice, sí, crea vida para que le pongas mi cerebro y pueda vivir en él. No sé si él trató de dar la justificación ahí de, vamos a agarrar las mejores partes del cuerpo y las más simétricas y las más que queden que sean del mismo tamaño para que sea proporcional, porque recordemos, es que es algo que se nos olvida a la mayoría. Está hecho de diferentes personas, ¿sí? Por lo menos, dime, oye, que tiene un brazo más largo que el otro, una pierna más larga que la otra. O sea, te compro que le cosió la cara y le puso la cabeza de una persona, la cabeza completa, ¿no? Pero el resto de su corporalidad no me macha con que sea una criatura hecha, amalgamada de otras personas, ¿sabes? Entonces sí, eso y que el hecho de que lo quiere un ángel inocente y puro toda la película. Eso también fue de las cosas que no me terminaron de agradar. De la criatura en específico. Ajá. O sea, narrativamente está chido. Narrativamente está bien. Pero creo que es un fallo que lo deje siendo tan puro toda la película. A mí algo que me causó un poquito de problema, como lo que tú estás diciendo, fue la sangre. O sea, en un cadáver la sangre ya está coagulada, ¿no? La sangre ya no sirve. Entonces yo decía, ¿en qué momento hace que vuelva a circularle sangre? O sea, para mí faltaba eso, como el que le hiciera alguna transfusión, como que tuviera ahí su barrilito lleno de sangre para estarle alimentando de. Fue algo que sí me duró un ratito y ya al rato tuve que dejar pasar. O sea, ya cuando vi que tenía factor de curación tipo Wolverine, dije, bueno, a ver, ya. Es que sí, creo que hay muchos fallos o hay mucha deificación en la criatura en general. Sí. O sea, bueno, a ver, yo quisiera también tocar este punto porque creo que esta es una película que necesita que tú entres en la suspensión de la incredulidad. Como todas las del Toro. Como todas las de Guillermo del Toro, prácticamente, ¿no? O sea, es una fantasía, no estamos hablando de una ciencia ficción, estamos hablando de una historia de fantasía, que fue escrita hace 200 años, más o menos, entonces, o está por cumplir 200 años, si no me equivoco, la verdad, a lo mejor estoy exagerando, pero ya tiene mucho tiempo, ¿no? Entonces, además es una obra que se ha adaptado ya muchas veces al cine, y a series y a películas, incluso a programas infantiles. Ha tenido demasiadas adaptaciones, ¿no? Yo recuerdo tanto buenas como malas. Exacto, adaptada y parodiada. Yo recuerdo tanto buenas como malas. Me acuerdo una con James McAvoy y Harry Potter, perdón, que en realidad está más centrada en el punto de vista de Igor
que Igor tampoco es un personaje que existe en la novela, pero que salió después para una película, y ni siquiera para la primera, sino porque en la primera el asistente se llama de otra manera, entonces como que se van adaptando de diferentes formas, y creo que aquí es o sea, Guillermo del Toro le dio como el giro, o sea, su sello particular, y un giro de cómo vuelves a adaptar esto de una forma diferente, no novedosa, una forma diferente, más apegada a ti, a tu forma de ver el mundo. Entonces, si tenemos en cuenta eso de la incredulidad, de la suspensión de la incredulidad, creo que tiene mucha lógica dentro de las propias reglas de la película. Estaba diciendo Oscar lo de la sangre. Yo me acuerdo muy bien de la película de los 90, la de Kenneth Branagh, donde el doctor Frankenstein está juntando líquido amniótico para poderle dar vida a la criatura. ¿Sabes? Entonces, como que dentro de esa lógica, o sea, aquí le dieron eso, ¿no? Ese líquido amniótico como para poder darle vida a la criatura. Y tiene una de esas escenas que son como hasta medio incómodas un poquito, de cuando nace la criatura y está todo embadurnado de líquido amniótico y Frankenstein, Kenneth Branagh, lo quiere levantar y se le escapa como si fuera un pez así, recién salido del agua. Es como curiosa esa escena. Aquí pasa te explican que tiene una batería, que es como si fuera el condensador de flujos, ¿no? Te dice, es una batería, pero nunca te dice cómo funciona la batería ni nada, pero se la conecta, ¿se acuerdan ustedes de una de esas primeras escenas donde está dando su conferencia y se la conecta al torso que tiene ahí, el torso se empieza a mover así como bien raro, incluso grita. Justo, aquí el tema es, o el punto de conexión para la vida que dan es el sistema nervioso y el sistema linfático. Exacto, que es donde le pone los electrodos y donde estimula, y justamente es donde hace esta demostración que comentas, donde le lanza una manzana y la detiene. Exacto. Sí, perdón por la interrupción. Sí. Entonces es eso, ¿no? O sea, te dicen algunas cosas, no te las explican a fondo, te dicen los del sistema linfático, como que esa es la clave para poder devolver a un cuerpo a la vida. Y yo creo que si te lo crees, o sea, si te lo crees desde un inicio, ya no le buscas más, o por lo menos fue mi caso. Entiendo que de pronto sobreanalizamos y somos muy ñoños, y por eso te hace ruido, ¿no? Así de, ¿y de dónde sacó la sangre? Ahora, me gusta que dentro de la misma explicación de la película, y lo que decía mi amigo George, que los cuerpos los sacan de diferentes, más bien, las partes las sacan de diferentes cuerpos, es porque está metido hay una guerra en el medio, y bueno, van a recoger cadáveres de esa guerra, y esa como secuencia que en una película de acción sería como secuencia de entrenamiento, aquí es secuencia de quiero ese cadáver porque no sé qué, quiero aquel otro, y cómo los van poniendo como en este sótano congelado para que se mantengan. O sea, para mí empezó, o sea, tuvo como toda la lógica del mundo, no me lo había puesto a pensar, hasta ahorita que dijo Oscar, sí es cierto, y la sangre de dónde la saca, ¿no? Y cómo lo echa a andar y cómo hace que todos los cuerpos científicos, o bueno, fisiológicamente sean compatibles entre sí. Claro, o sea, te puedes hacer miles de preguntas, pero no sé si es como lo hemos dicho en otras ocasiones, que son preguntas de refrigerador, ¿sabes? Que te las haces después de haber visto la película, cuando ya llegaste a tu casa y entonces abres el refrigerador y dices, un momento, ¿de dónde sacó la sangre que sirviera? No sé, pero bueno, sí, eso me pasó a mí. Si te pones exigente, o sea, hay N cantidad de cosas que te pueden saltar, ¿no? Pero, y a cada quien dependiendo de su, pues como de en dónde ponga atención, le va a saltar algo diferente. Yo creo, sí, regresando un poquito más al monstruo, yo creo que hace un buen trabajo porque le quita mucha de la construcción que se ha ido dando popularmente al monstruo o a la criatura. Porque eso de que tenga tornillos en el cuello, de que tenga la cabeza cuadrada, casi hasta el corte de pelo, es algo que se ha ido construyendo con el paso de los años. Ahí sí creo que hace un buen trabajo a la hora de limpiar y regresar más o menos a la descripción del libro, en donde hace mucho énfasis en que es muy alto. Hace mucho énfasis en, ¿qué más? No, bueno, siempre ha sido alto realmente. En muchas de las adaptaciones siempre ha sido alto. Y bueno, tampoco es que sea feo Bueno, pero le da lo suyo, ¿no? Le pone su toque.
Y creo que sí a la vez le quita ese tipo de cosas, o sea, tampoco es verde. eh, y creo que también combina muy bien su estilo con las descripciones originales a la hora que no lo hace tonto, no lo hace tan torpe, sino que le da como su curva de aprendizaje, Ujú. cosa que comúnmente no es algo que tenga en otros tipos de adaptaciones. A ver, ahora como pregunta y precisamente retomando lo que decías, sobre todo sobre este poder de curación, que es un completamente añadido de esta película de Guillermo del Toro, como tú dices, a lo Wolverine, eh, o sea, yo lo interpreto como que es llevar o sea, exacerbar la maldición de que no puede morir. O sea, ya logró vencer a la muerte a tal grado que ahora la criatura que creó no la puede matar, ni puede morir. Y que a la vez pues es una desgracia, ¿no? Para cualquier ser viviente y sobre todo en este caso para esta criatura que es incomprendida y temida, que realmente va a vivir como digamos, en ese purgatorio. Entonces quisiera saber, o sea, ¿les molestó eso que tuviera como esta característica de esta invulnerabilidad, digamos, como a nivel de superpoder? A mí no me hizo tanto ruido, no sé. Híjole, a mí se me hizo interesante al principio hasta la última parte, justamente hasta cuando termina su historia. Porque ese final se me hizo muy anticlimático. Fue así de, oh sí, ya contaste tu historia, ya conté mi historia, ahora vamos, seamos felices como perdices, voy a liberar el barco y ya no van a saber de mí de nuevo, me voy a quedar aquí en el Ártico. Así. O sea, Sí, no fue los, muy... no lo A ver, sabemos ajá. técnicamente, porque igual en la novela, de hecho, el monstruo, si mal no recuerdo, la leí hace mucho y no me acuerdo de muchas cosas, pero tengo ciertos recuerdos. Al final de la novela, el monstruo se tira al agua, si no me equivoco, para Para morir, intentar pues, morir, sí, sí se intenta pero, matar, ajá. pero no sabemos si lo va a lograr o no. O sea, ¿sabes? Aquí definitivamente sabemos que no puede morir. Ayuda a los marineros porque en sí él no es malo per se. Y creo que es como esto es más bien como una metáfora, ¿no? O sea, el ser humano no es malo en su naturaleza, sino que va aprendiendo. Y bueno, es un poco también el sello que vemos en Guillermo del Toro, ¿no? En sus películas. Los ayuda y se queda ahí en esa parcela de tierra inhóspita, pero no sabemos realmente qué vaya a ser de él, ¿no? Porque al final, no sé, hasta puede ser como un tipo, el mismo ejemplo podremos verlo en El joven manos de tijera, ¿no? O sea, sabemos que regresó a su castillo y no sabemos si se murió o no, pero suponemos que no, porque por lo que nos cuentan, ¿no? De la magia de la película. Yo creo que es un final un poquito más o menos así, o sea, no es que quede feliz, sino pues es un final abierto, no sabemos qué vaya a ser de esa criatura. Ahora, pero te compro más el joven manos de tijera por todo el arco que tiene de desarrollo, ¿sabes? O sea, él va de un punto A a un punto B a un punto C, donde termina esa culminación, donde aprende a vivir consigo mismo. Frankenstein va de un punto A un punto B, le falta el punto C. Empieza como un ser inocente, llega a ser un ser iracundo que busca vengarse de su creador, y después, bueno, adiós. No, en el Inter está la parte de la cabaña, de la familia a la que se Pero es le que, o sea, repega. justo, es que después de la cabaña es que se vuelve el ser iracundo. O sea, porque tiene este Híjoles, no, yo desarrollo. diría que no, ¿eh? O Pues sea, es que más así bien se llegaron, es que justo acepta, así llegaron se acepta esa a... dualidad. Él sabe, por un lado, o identifica su inocencia, porque él ve como que los seres son, como que los seres no van a atacar a menos que tengan un motivo de hacer algún daño. Y lo experimenta, pues cuando le explotan el castillo, cuando le disparan en el bosque.
cuando ve lo de los lobos y las ovejas, y sabe que hay condiciones en las que hay que hacer daño, pero no como para causar un mal, sino como, o sea, por ejemplo, lo de los lobos, pues su necesidad es alimentarse, es comer, no es porque quieren hacerle un daño a la familia tal cual. Y entonces él va aprendiendo eso y según yo hace esa relación en lo que está ahí en la cabaña, aprendiendo a hablar, a expresarse, este, y después cuando regresa al castillo y se da cuenta el tipo de ser que es, ahí pues se siente más solo, se siente más abandonado, siente Ujú. esa desilusión de saber que él es único y que no hay nadie más como él. Y sí, o sea, por un lado, ahí le gana como la ira, como esa necesidad de no estar solo y por eso es que va a perseguir a Víctor para que le haga a alguien como él. Sin embargo, mientras a él no lo ataquen, él no Es que ataca. creo Por que eso no. llegó hasta el camarote en el barco, porque, porque de haber sido por él hubiera acabado con toda la tripulación. Creo que ahí nos está faltando algo, porque, o sea, todavía en ese punto, cuando llega a interrumpir la boda del hermano, va como en paz, ¿no? O sea, va así de, sí, oye, ¿me haces una novia? O sea, así va muy así de a niño chiquito, oye, papá, ¿me puedes hacer una novia, por favor? Y ya cuando, ¿cómo se llama? Ya cuando pasa todo el desmadre con la novia, ¿cómo se llama? ¿Elizabeth? Elizabeth. Ajá. Elizabeth. Con Elizabeth y su hermano que termina herida, es cuando él pide venganza. Entonces, sí siento que medio se va un poco todo el mensaje que ya nos estaban dando de, sí, solamente no lastiman por malicia, sino por necesidad, y yo soy bueno y tengo el alma pura y lo que sea. Y rompen un poco con ese discurso solamente para pegarse más al libro. Porque de hecho eso es un cambio curioso que pues en el libro sí la criatura se mancha las manos de sangre, pierde la inocencia, se vuelve agresivo por un tiempo y después de ese periodo es cuando empieza a descubrir lo que es la humanidad. Entonces sí se me hace un poco curioso que haga ese cambio del Toro al ya estaba viendo cómo era la naturaleza humana y la naturaleza como tal. Ya cuando fue princesa Disney en el bosque, sí, querido amigo ciervo, come de mí. Ratoncitos, estén aquí a mi lado. Entonces sí me parece un poco choqueante este cambio tan drástico y después este otro segundo cambio. Perdón, me estoy confundiendo un poco. Primero es Víctor persiguiendo a Frankenstein. Y después es este cambio de, bueno, ahora te voy a perseguir a ti. O sea, en algún momento se volvió como persecución de los Looney Tunes. Temporada de Víctor, temporada de criaturas. No sé, así. El tercer acto sí me sacó mucho de onda. Sí, o sea, puede que el tercer acto en su construcción, al ser como un narrativamente un flashback, flash forward, que va y viene en un espacio muy corto de tiempo, porque al mismo tiempo es una narración de algo que ya vimos, pero desde otro punto de vista, y que creo que solo Malcolm lo hace de manera increíble. Puede que te pierdas un poquito en ello, siento. Pero tampoco a mí, o sea, insisto, creo que no me desbalanceó tanto ni me sacó de la película, porque volviendo al tema y haciendo un poquito el símil con una película que vimos el año pasado, Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos, y tomando en cuenta todo lo que dice Oscar, o sea, esta criatura nació sin haberlo pedido, ¿no? Como prácticamente todos nosotros, ¿no? Y uno nace inocente y dicen los memes, ¿no? El hombre es bueno hasta que se sube al transporte público, ¿no? El transporte público y sobre todo en la Ciudad de México es lo que a uno lo corrompe.
Es un poquito Más el cuando hay símil, ¿no? paro. Porque exacto. Porque lo mismo le pasó a Emma Stone en Pobres Criaturas. O sea, era una criatura inocente hasta que sale al mundo y te agarra a bofetadas, ¿no? El mundo real te agarra a bofetadas y es como tú aprendes a sobrevivir en este mundo y ya dependerá de ti si tú mantienes como ese camino a lo mejor de rectitud, de vivir sin molestar a nadie, o te vuelves uno de esos ojetes que anda por la vida nada más fastidiando a todo mundo, ¿no? Eso puede pasar porque eso ya viene dentro de la naturaleza humana, pero digamos que en su inicio todos empezamos siendo como con esa inocencia, ¿no? Y a lo mejor es un poquito también la metáfora con este par de criaturas, tanto Emma Stone como Jacob Elordi aquí en Frankenstein, y como dice Oscar, o sea, llega un punto donde viene su curva de aprendizaje, comprende por qué la naturaleza de ciertas criaturas es como es, hablando específicamente de los lobos, e incluso comprende a los humanos de por qué lo tratan así. Sí lo llega como a expresar en algún punto de la película. Yo creo que es el punto de la película donde todo el mundo se entristeció por lo que sucede con el hombre ciego que era su amigo y que lo había acogido, y que después hasta cierto punto él siente como alivio de cuando lo entre comillas, matan, que dice, solo hubo negrura y después otra vez regresé, ¿no? Y ahí es que a lo mejor es ahí donde comprende que él tiene esa maldición, ¿no? De que no se va a poder morir y eso supongo yo o interpreto que también es parte de lo que lo hace pues llenarse de esa ira y de esa rabia, de que además de que no hay nadie como él, no hay nadie que lo comprenda y siempre va a ser como perseguido por cómo es físicamente, pues encima eso, no se puede morir para liberarse de ese castigo. Siento que eso lo pudo haber impulsado. Eso ya es como interpretación un poquito mía de lo que ve la película. Sí, no, de hecho, o sea, toda la parte del espíritu del bosque me gustó mucho, estuvo interesante. Digo, más allá de que se volvió princesa Disney, que andaba con sus amigos ratoncitos, acá era la Cenicienta. Estuvo bastante interesante cómo muestran esta parte del aprendizaje, de cómo aprende a ser humano, ¿no? Que es algo que en lo que no ahondan muchas otras obras. Las otras es así de, es un monstruo, es una abominación de la naturaleza, vamos a atacarlo solamente por existir. Les traigo paz. Pero sí, o sea, y regresando a tu comentario de la comparación con Bellas, Hermosas Criaturas, siento que está mejor realizado el cambio con Emma Stone, incluso visualmente hablando. O sea, como cuando nace es blanco y negro, tomas raras y se van afinando, va cambiando su pensamiento, su forma de hablar, su léxico, cómo se da cuenta del bien y el mal y justamente escoge el bien. Y creo que aquí no es tanto así, creo que aquí sí es más, y es que es inocente, es inocente, no puede hacerle daño a nadie. Ya mató como a 7 marineros, pero no puede hacerle daño a nadie. No Digo, sé, yo no es lo la visión sentí del así, Toro. Yo no lo sentí tan inocente, porque su ¿cuál? actuar, a ver, en su forma en cómo él ve el mundo, yo creo que él sí podría decir, mientras nadie se meta conmigo, todo está bien. Pero se tiene que defender, o sea, le dispararon, se le aventaron los lobos, después de eso le volvieron a disparar, lo mataron como 3 veces. A mí lo que sí me saltó un poquito fueron 2 cosas, ahorita que estamos con la criatura. Bueno, le hemos dado muchas vueltas. Que primero está toda la parte 1, que es toda la explicación de Víctor Frankenstein, y te lleva hasta un punto en el que la criatura solamente sabe decir Víctor, ¿no? Hasta ahí, hasta que explota el castillo y todo, él solo sabe decir Víctor. Llega la criatura al barco y dice muy elocuentemente, ahora yo voy a decir mi historia. Ahí hay como un hueco muy grande, que yo creo que lo llena bien, pero
el darte como el plantearte ese brinco tan grande que te van a explicar en los siguientes minutos, sí me saltó un poco. Y lo otro fue que mientras está explicando la criatura todo lo que él vivió, llega el punto en el que despierta Víctor Frankenstein en el castillo para la boda de su hermano y como que te lo van narrando desde su punto de vista, pero ahí me confundió mucho. O sea, si ya no está narrando la criatura, entonces ya no están en el barco y entonces ya es otro lugar, otro momento, pero resultó que sí. A mí eso sí me saltó un poco más todavía, porque sí, no supe si seguíamos en la narrativa, pero no hubo un título aparte. Pues ya, nada más mencionar esos dos Y, a momentos ver, que me nada más sacaron rápido, de onda. George, antes de cederte el micrófono, ¿no crees que esto del lenguaje también tiene que ver con querer apegarse un poquito más a la novela? Porque en la novela el monstruo habla muy elocuentemente. Eh, o sea, incluso creo que hasta filosofa, o sea, como que su capacidad cognitiva es bastante amplia y por lo mismo, una vez que aprende a hablar, la traduce al lenguaje. Entonces, no sé si es como, mira, este es como el punto de culminación de la historia donde ya aprendió todo esto y por eso se lleva de esa manera. Quizá, como dices, el brinco es muy amplio o muy largo y quizá la explicación también es un poquito corta porque le toma menos tiempo que todo lo que fue la primera parte, pero no sé si esa sea como la justificación o yo me estoy justificando de más. ¿Qué opinas? No sé. Me agradó el que se expresara, el que reflexionara y que su reflexión lo llevara a preguntarse cosas que pueden resultar tan profundas o tan banales según la lectura que uno le quiera dar. O sea, porque pues bien puedes decir, quiere una pareja, pues claro, todo el mundo quiere tener a alguien, ¿no? Pero para mí es como que es una consecuencia del hecho del que él se ve como único en este mundo y también el aprendizaje, creo que lee algo de la Biblia, ¿no? O sea, o por lo menos se menciona que alguien le lee parte del Génesis y él se identifica como un Adán, aunque no lo dice propiamente, pero él se identifica como algún tipo de Adán y entonces pues pudiera ser fácil asumir que él busca o necesita o quiere tener su Eva. Es que justo, creo que esta es la película más bíblica del Toro sin hablar tanto de la Biblia. O sea, sí tienen sus menciones en algún momento, pero no es Zack Snyder que está viva Cristo Rey cada 5 minutos. De nuevo, no me desagrada, es interesante. Incluso este ángel de Víctor, este ángel sangriento en llamas, que es su madre, es muy bíblico, muy biblically accurate. Y regresando a lo que comentabas hace rato, Eric, la película es 80% Víctor. Sí. O sea, de hecho, todo lo que vemos es desde por lo menos los primeros 2 tercios, es desde el punto de vista de Víctor. Completamente, o sea, todos los recuerdos de Víctor son súper chirriburescos, rimbombantes, porque son muy estrafalarios, porque así es él. Y cuando empezamos a ver su realidad, también es muy extravagante, ¿no? Y creo que en este punto donde estábamos en la parte de la historia de la criatura, como que se le cruzaron los cables a Del Toro y dijo, Víctor, vamos a ponerlo desde el punto de vista de Víctor. Porque veníamos muy bien de la narrativa de la criatura hasta ese punto, hasta el punto de la boda. No sé si fue una decisión de dirección o por suspenso tal vez, que a mí se me hace medio innecesario. Pero sí fue raro ese cambio de la narrativa de la criatura a totalmente Víctor. También creo que es un poco por hacer el énfasis en lo que pasa en esa boda, ¿no? La herida de Elizabeth. Ajá. Sí.
Sí, es que, a ver, yo creo que para no darle más vueltas a la criatura, porque también creo que nos podríamos pasar todo el rato hablando de la criatura por todo el trasfondo que tiene, eso me parece bien interesante, pero estamos dejando un poquito de lado uno de los ingredientes principales, como decías, que es Víctor. La película se llama Frankenstein, es la criatura de Frankenstein, el personaje es Víctor Frankenstein. Decía yo al inicio, muy bien interpretado por Oscar Isaac. La verdad es que Oscar Isaac es un actor que a mí me ha gustado mucho verlo, sobre todo en épocas más recientes, más allá de Star Wars, que es como su papel más simple que tiene. Lo vimos por ejemplo, ¿cómo se llamaba esta? La de la pareja que se están separando. Escenas de un matrimonio. Ajá, esa. Esa, Sí, ¿no? sí. Escenas de un matrimonio. Ahí lo hace muy bien. Ya hay O podcast. sea, hay podcast al respecto, por cierto. Y bueno, en algún momento compartí en el grupo el meme de que el único monstruo aquí era Oscar Isaac, porque también en esta película de la inteligencia artificial, ahí Ex crea otra Machina. criatura en Ex Machina. Gracias por la anotación. Ahí también crea una criatura, pero ahora de inteligencia artificial, que ya no sabe qué hacer con ella después, ¿no? Y creo que ese es uno de los puntos principales de esta película, de esta historia, porque hay un momento donde mismo Víctor lo dice en una voz en off, dice, una vez que creé la vida y que sorteé la muerte, o sea, vencí a la muerte, nunca me pregunté qué es lo que iba a hacer yo con esta criatura, ¿sabes? Y lo dice en una voz en off, y es cierto, o sea, ahora, vamos a partir del punto en el que Víctor no tuvo una infancia regular, no tuvo una infancia tampoco llena de cariño y de las mejores atenciones o del amor, por lo menos hasta cierto punto, o a partir de cierto punto cuando sucede la tragedia de que muere su mamá al dar a luz a su hermano, y que eso precisamente lo deja en una postura de, pues bueno, yo nunca fui un ser tampoco que estuviera, digamos, plenamente lleno de amor o de cariño y del respeto que a lo mejor son con las condiciones con las que debería de crecer todo niño, ¿no? Al contrario, ¿no? Creció con un padre que lo rechazaba, no lo quería exactamente, que cuando nace el hermano se explica que le da más atención y más cariño natural de padre al hermano, y que a él sí lo instruye, pero lo instruye de una manera como muy enérgica, muy estricta. Esta escena donde le da de varazos, que dice, no, ya no me pongas las manos, porque ahora las manos son tu instrumento de trabajo, y que le da de varazos ahora en el cuerpo. Y al final, si ustedes se fijan, bueno, al término de esto, pues él crece como con esta misma forma de pensar, y así es como quiere educar a su criatura. Entonces, pues yo creo que también es como ese ciclo, o sea, se vuelve a cumplir un ciclo, porque la criatura termina siendo su hijo de alguna manera. Sí, pero sí acaba siendo como un douchebag con sus creaciones, ¿no? Aunque, aunque ahora es menos pesado con su criatura que en Ex Machina. En Ex Machina sí es lo peor que hay, en cómo se puede relacionar o comportar con su creación. Aquí como que tiene un par de puntos adicionales. Y retomando o regresándome un poco a lo que decía Jorge de la temporada de patos y temporada de conejos, creo que el punto de inflexión es cuando Víctor lo intenta matar con dinamita y se la canta, le dice, si esto no me mata, ahora yo te voy a perseguir a ti. Y ese es el detonante para que pasen de una persecución a otra. Y te veo hacer gestos, amigo. A mí no me molestó, no sé. No, se me hace curioso, se me hace gracioso. Yo quería añadir algo. Como bien dije hace rato, todo está visto desde la perspectiva de Víctor. Uh-huh. Y él así todo sombrío, todo gótico, nadie me comprende. ¿Y han visto La Familia del Futuro? Sí. Me recuerda a este personaje de Goop. Uh-huh. Así de, ¿cómo estás, Goop? ¿Vamos a la fiesta al rato? Sí, nadie me quería. Así se me hace ese Víctor. Es así de, mi padre no me quería, solamente me compró un caballo. Y a mi hermano le compró otro caballo. Ay, no me quería.
Es que es como una historia como de soledad. O sea, Víctor siempre se sintió solo, ya sea porque infundado o no, él siempre se sentía solo, inclusive a la hora de justamente él crear a la criatura, él se sigue sintiendo solo, o sea, él no lo integra a su vida, va y lo encierra abajo, entonces Ujú. va como manteniendo el ciclo, ¿no? Él nunca se da cuenta que tiene las herramientas o tiene lo necesario para ser diferente y simplemente sigue dando vueltas sobre lo mismo. Y yo creo que eso no lo hace como ni menos interesante ni más torpe, simplemente pues son las cosas que todo mundo vamos repitiendo, las cosas que hemos vivido. No, y es que creo que además habla de cómo su obsesión lo consume. A él no le interesa la vida que pueda crear, a él le interesaba crear vida. Entonces, al lograrlo, fue así como, pues, chales, ¿y a qué vine, no? O sea, y se le fue por un momento que pues Ujú. su obsesión era crear vida para traer de vuelta a su madre. O sea, esa era su motivación inicial. De hecho, Ujú. desde el principio lo dice, que cuando confronta a su padre, que le dice, ay, ¿de verdad hiciste todo lo posible para que no muriera? No, pues que sí, soy el mejor doctor de Inglaterra. Y entonces, él se queda con esta idea de que su padre dejó morir a su madre. También por eso es esta visión de, ay, mi padre no me quería porque mató a mi mamá, ¿no? Y entonces, al momento de lograr este objetivo, se queda así como sin rumbo. Que también es muy obsesivo este hombre, porque antes de lograr el objetivo se obsesiona con Elizabeth y deja un poco de lado su investigación por estar obsesionada con la prometida de su hermano. Oye, le estaba chapulineando a la novia. Ah, sí. Y el hermano lo sabía, que es lo peor. Ay, tú te encargas de la obra mientras yo ando por acá haciendo unas investigaciones. Pero qué bueno que no le dieron como más tiempo a eso, o como que no extendieron tanto esa relación, porque creo yo que podía haber caído como en muchos lugares comunes y a la hora de mantenerlos alejados o con cierta distancia, lo hace bien para que ambos personajes puedan continuar su camino. Pero de esto le podemos dar como el mérito también al personaje de Mia Goth, ¿no? A Elizabeth, porque ella es la que, o sea, como que le entra, pero como que no, y hay un punto donde ella, o sea, estamos hablando de los 1800, ¿no? O sea, una época victoriana donde, pues, por supuesto que no estaba bien visto el poliamor, ¿no? Entonces, Pero el entonces, sexto sí, así que sí, no, bueno, totalmente, ¿no? Pero hay un punto donde ella pinta como la raya y le dice, ¿sabes qué? O sea, ya tomé mi decisión y no vamos a pasar de este punto. Como dice Oscar, a lo mejor este triángulo que a posteriori se va a convertir en cuadrado amoroso, cuando entra la criatura en juego, pudo haber caído en esos lugares comunes y sin embargo, sí, o sea, como que saben muy bien hasta dónde llevarlo y cómo hacer que sea nada más una parte del motor de la historia también, ¿no? Y parte del desarrollo del aprendizaje de la criatura y parte de la ambición y de la obsesión de Víctor en algún momento, ¿no? Como dice mi amigo, que incluso hace que se olvide del trabajo pues por estarle ahí chapulineando a la novia al hermano. híjole, es que yo le di otra lectura al personaje de Elizabeth, porque ella es súper etérea, lo ve todo, lo sabe todo, le da, es la musa que le da esta solución, así de, es que la simetría, ¿por qué no lo está igual de los dos lados, no? Y una vez naciendo la criatura, se vuelve aún más etérea, se vuelve aún más mística, y yo siento que incluso, por eso decía que creo que es la película de Del Toro más bíblica, sin hacer referencia directa a la Biblia, porque básicamente es la Virgen María que dio a luz al Cordero de Dios que va a salvar al mundo,
incluso es la que va y lo consuela cuando está pequeño, lo cuida, ¿no? O sea, es muy maternal este personaje sin ser realmente su madre. Yo no creo que sea un interés amoroso para la criatura, sino es más su figura materna, así como Víctor es su figura paterna. Justamente por eso dice esta parte de, es que no para de decir mi nombre, pues es que eres su mundo, ¿no? O sea, sí, es su creador, eres su padre. Y a ojos de la criatura siento que es su madre. Y el momento donde Víctor mata a Elizabeth, o bueno, la hiere, pues sí, se le rompe el mundo a la criatura, pero es más como la pérdida de un hijo hacia su madre, no de un amante hacia otro. Sí, Eso es la lectura que yo le doy. sí, totalmente. Y además que le da vuelta al círculo de nuevo de su padre mató a su madre, ¿no? Porque eso es lo que siente Víctor. Víctor siente que dejó morir o que no hizo lo suficiente para salvar a su mamá. Por ende, o en consecuencia, para Víctor, Charles Dance, que lo vimos en Game of Thrones y en El último gran héroe, pues terminó siendo el asesino de su madre, ¿no? Y se repite, volvemos al mismo, o sea, se vuelve como este ciclo y este patrón de ciclos. Sí, yo estoy de acuerdo en que no es su madre, pero sí le tiene un cariño muy importante porque es una de las únicas Que le muestra pocas empatía. dos personas que le muestra empatía, que no se horroriza, que no le llama monstruo. Y el otro es el viejito, que casi, casi como por motivos o por razones obvias, es que no le tiene miedo. Entonces, que haya interactuado con él y que lo haya visto, solamente Elizabeth es la única que lo ve de una manera diferente. Y sí tiene que ver con lo que, con su manera de ver el mundo, o sea, con lo etérea que es como lo describía George, que para ella representa algo totalmente diferente que como lo ve el resto de la gente. Sí, 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 totalmente. Y es que además, bueno, ya no sé si también es como sobre explicación, y es que estuve igual, o sea, para prepararme para este episodio estuve leyendo reseñas y muchos hacían énfasis también en la vestimenta, ¿no? Y en la colorimetría de la vestimenta. Y de hecho también por ahí me encontré un post muy, muy, muy bonito, creo que lo compartí en el grupo, si no me equivoco, donde los vestidos de Elizabeth estaban como basados un poquito en el diseño de la naturaleza de algunos insectos. A mero nivel estético me gustó mucho y a un nivel de psicología del color también me pareció bien interesante que como dependiendo a lo mejor de la situación y dependiendo del momento que se está viviendo la historia, representa algo. Y como bien dice George, al final se vuelve mucho más etérea, porque ya cuando la vemos con el vestido de novia o la vemos vestida de blanco, pues completamente no, como que no sé si bajo esa intención nos quieren dar a entender que es la pureza encarnada, ¿no? A pesar o a lo mejor ya de todo también esa curva que ella misma tuvo de aprendizaje como personaje, de haberse llevado o haberse dejado tentar por algún momento y haber salido al paso de esa tentación, ¿no? Y de convertirse en una persona que hizo lo correcto, entre grandes comillas. Bueno, también está esta parte de mi sentido arácnido me avisa del peligro cuando va a volar el castillo Víctor y dice, no, espera, hay que regresar. Y pues lo encuentran ahí todo lastimado después de que vuela el castillo. Entonces, sí, te digo, es un ser cuasi divino. O sea, sí hace muchas alegorías a esa divinidad. No concuerdo tanto con esto de, porque sí vi varios posts de, es que sí, primero es una oruga y después una crisálida y después una mariposa y no sé qué. No sé si lo haya hecho con esa intención, todos sabemos que tiene esta fijación del toro con los insectos, pero sí hay momentos donde digo, puede que, pero también es como los colores que se utilizaban mucho en la época, donde sí fue con completa intención, fue en el recuerdo de la madre con este vestido rojo y el velo enorme ondeando al viento, eso sí, pero creo que es más bien porque es el recuerdo de Víctor, ¿no? Que justamente cómo la veía como una
deidad etérea y lo que sea. En cuanto a Elizabeth, siento que pues sí, más bien fue como una evolución, tal vez. Definitivamente los vestuarios están increíbles. O sea, sí, no, me sorprendió. Me sorprendía mucho cada vez que lo vi. Cuando salió por primera vez la escena, o sea, cuando salió con el vestido blanco, no sé ustedes, a mí me dio vibes como de la armadura de Drácula de Bram Stoker, de la película de los 90s. Con estas líneas muy marcadas. Sí, no, o sea, me sorprendió mucho, no, nunca había visto yo un estilo así. Sí, o sea, y la toma donde abre la puerta, o sea, abren las puertas y entra, por Dios, es tremenda. O sea, ahí sí, tanto escenografía como vestuario, 10 de 10, amé, me encantó. Sí, y el trabajo total. que hace, ¿no? O sea, yo creo que ya lo hace súper bien. O sea, el papel lo ejecuta. Es tremenda, sí. Sí, a la par que Víctor y que la criatura. Yo diría que se come un poco a Víctor, por momentos. Bueno, ahora, también hay que mencionar que misma Mia Goth es la que hace el papel de la madre. Es el papel de la madre, o sea, o sea, no sé si también como simbólicamente es Víctor busca en este síndrome de, ¿cómo se llama ese síndrome donde se enamoran de su mamá? En el síndrome de Edipo, ve a su mamá en Elizabeth, ¿no? O sea, queriendo hacer como esa alegoría, tal vez. Sí, de hecho, de nuevo, recordemos que es la memoria de Víctor, o sea, así es como recuerda a su madre, entonces le puso la cara de a quien quiere en ese momento, tal vez. O sea, puede ser, ¿no? También. O sea, recordemos que los recuerdos los formamos cada vez que los rememoramos. Sí, de acuerdo. Oigan, y bueno, para no hacer como mucho más largo este episodio y retomando lo que decías del apartado visual, George, ¿qué les parece también? O sea, a mí me pareció maravilloso toda la reconstrucción o construcción del laboratorio, retomar la idea de las baterías y ahora hacerlas en grandote. Aquí hay algo bien padre que sale de la entrevista que había en el video de hace ratito, donde Guillermo del Toro está explicando que él al dirigir esta película y al ser un director como ya mucho más centrado en años, ya no es como ese director de las cosas se hacen como yo digo y punto, ¿no? Sino que se deja, y me gustó mucho también la comparación que hizo, porque dijo, es como una comida en México donde la familia se sienta alrededor de la mesa y todo el mundo está tomando los platos y sirviéndose y pásame la salsa y pásame no sé qué y las tortillas y las servilletas. Dice, así fue un poquito esta producción porque yo decía, pero todos iban añadiendo y él estaba como abierto a ciertas opiniones o a ciertas sugerencias que podían mejorar como la realización de la película en sí. Y hay un punto donde está bien padre porque dice, aunque eso no me quita que soy el director y tengo el poder de decir que las cosas se tienen que hacer al pie de la letra, y lo llevan a esta frase donde él manda al hermano a la construcción del laboratorio y le dice, es que todo se tiene que hacer al pie de la letra, o sea, como que hacen ese empalme de la entrevista con la cinta. La verdad es que está bien bonito, ¿no? Y eso me gustó mucho de cómo se va construyendo ese laboratorio y de nuevo, o sea, darle como vida a un elemento más, o sea, que se convierte como un elemento más que no solo está ahí, no es escenográfico nada más, sino es parte de, o sea, vibra también junto con todo pues lo que está pasando con los personajes. Sí, a mí me salta un poco, o sea, pensamiento de refrigerador. En esta escena, justamente hablando del laboratorio, en esta escena donde cae el mecenas de Víctor, ajá, en este hoyo que, para empezar, o sea, no es un hueco normal, tiene declive hacia adentro. Para que pongas tu monedita y la avientes así. Ajá, sí, justo eso pensé. Sí, cierto. Ajá, pero, o sea, ya después en retrospectiva dije,
si él pidió su laboratorio, así dijo específicamente, oigan, sí, quiero que tenga una inclinación de 20 grados hacia adentro del laboratorio para que... Y no le pongan nada de protección alrededor porque quiero caerme cuando esté lloviendo, obviamente, ¿no? O sea, pero eso ya fue muy en retrospectiva. En el momento, pues sí se sintió la tensión de, ¡oh, se van a caer! ¡Oh! Pero sí, o sea, también construido está que no me lo pregunté en el momento, ya fue después que dije, no manches, o sea, ¿cómo? Si estás pidiendo la construcción, dices, sí, déjenmelo ahí abierto para que me caiga cuando estén mojado. Oye, y también, ¿sabes qué? En el apartado de la cinematografía, retomando un poco lo que decía Oscar al principio, donde es una película que por momentos se siente contemplativa, creo que hay algo que le ayuda a darle cierto dinamismo en muchos momentos, y es que la cámara no se queda fija casi nunca. Todo el tiempo está en movimiento, de alguna manera. Está o abajo, como para ver a la criatura desde abajo y verlo como en proporciones gigantescas, o al revés, ¿no? Está desde muy arriba y se empieza a mover para emparejarse a los ojos de los personajes. Todo el tiempo está en movimiento. Cuando nos muestra el laboratorio, nunca nos muestra el laboratorio así fijo, sino que siempre está como girando en torno a algo, a algún objeto, y te está mostrando diferentes zonas del set que también está padre descubrir que mucho o prácticamente todo fue construido. Hay muy pocas cosas que son como en green screen o en pantalla verde y hechas con CGI, y que también le da como ese sello tan característico ay, se puede tocar, ¿sabes? O sea, es algo que sé que es fantástico, que sé que no existe, pero que lo puedo tocar. El mismo torso de la primera conferencia donde está tratando de convencer a los médicos está increíble. O sea, a mí me gustó muchísimo porque claro que se ve como animatrónico, porque es un animatrónico. Hombre, yo amé eso, o sea, la construcción que hizo fue tremenda y Del Toro tiene esto, o sea, puede dejar cosas de lado en la trama, lo que sea, pero qué atención al detalle tiene ese hombre. Lo decíamos en el Callejón de las Almas Perdidas con el tarot que hizo, que lo mandó a hacer a un artista español que le gustaba un chingo y dijo, pues hazme un tarot porque quiero hacer una película con tarot, ¿no? Y lo mismo aquí, o sea, la atención al detalle de los vestuarios, lo que salió después de que pidió la colección de Tiffany, etcétera. O sea, tiene esa atención al detalle, a lo práctico sobre los efectos, que lo dijo con La forma del agua, que fue como una película con poco presupuesto, que dijo, yo prefiero invertir en hacerlo práctico que en poner efectos especiales porque ya aprendí de mis anteriores películas y se ve mejor. Pues, le gusta más cómo se ven los efectos prácticos. Entonces, sí, yo le agradezco mucho eso porque lo que siempre me quejo, muchos directores no saben trabajar para efectos especiales. Te estoy hablando a ti, Marvel. Entonces, si no saben cómo trabajar para efectos especiales, pues se va a ver mal. Pensando en lo que ahorita están diciendo, sí, mucho de la película se siente tangible. Y parte de los efectos especiales, sí, y yo creo que eso hace que la parte que me saltara todavía más, porque decía, no, ¿cómo? Yo sentía que no cuadraba la parte del ángel. Esa sí se siente totalmente hecha por computadora. Y para mí desencaja muchísimo con todo lo que demás que está ocurriendo, los diferentes momentos en los que entra. ¿Sabes cuál me saltó a mi amigo? Los lobos de Minecraft. Sabía que lo ibas a decir. Sí. O sea, no quería ser tan culero, pero es que sí, son lobos del brujero o del PS2. O sea. Sí, sabía que lo ibas a mencionar. Pensé que lo ibas a mencionar con lo del ángel y tienes razón, Oscar. Es algo que totalmente se ve de otra película, que no parece de esta. Porque yo creo que bien pudo haber hecho también un animatrónico, pero no sé si al ser un sueño o una visión, trata de ser como más, voy a utilizar la misma palabra que tú usaste, amigo, trata de ser más etéreo, más de alguna manera, ¿no? Que, no sé, pienso. Y lo de los lobos, a mí también me brincó, yo también siento que los lobos no se ven bien,
Ve tú a saber cuál haya sido la justificación para utilizarlos en CGI y no en alguna otra técnica. Se ven chistosos, Las se leyes ven de raros. protección animal, amigo. No, yo sé, pero hemos visto, no sé, a lo mejor hasta con partes en animatrónico y partes en CGI, alguna otra técnica, si haya sido como decisión monetaria y de presupuesto, ¿sabes? O sea, habría que leer si hay algo al respecto de ese tema, pero sí, totalmente brincan en una de las secuencias como más emotivas de la película, definitivamente para alguien que es un fijón, como tu amigo George y como tu servidor, pues Sí. definitivamente salta a la vista, ¿no? Pero bueno, no fue algo que tampoco me molestara en el momento, lo vi y dije, ok, está ahí, y ya, no voy a dejar que me interrumpa la experiencia. Sí, de hecho, no me saltó tanto en los sueños del ángel, porque, de nuevo, son sueños, o sea, no sé cómo sean sus sueños, pero los míos sí se ven así como raros. O sea, entonces, digo, bueno, o sea, está tratando de capturar una estética de ensoñación, ¿no? No me saltó tanto como ya la criatura peleando contra los lobos de gráficos de PS2. Sí. Y pues bueno, o sea, yo creo que ya para enfilarnos al final de este episodio y no hacer más larga la plática, creo que le podemos agradecer la existencia de esta película al señor Netflix y como Víctor Frankenstein, su obsesión por querer ganar un Oscar con una película. Ya desde hace varios años echó a andar su maquinaria contratando o dándoles buenos presupuestos a directores reconocidos. Ya lo hizo con Martin Scorsese en El Irlandés, ya lo hizo el año pasado con Maestro, que la dirige el mismo actor, ¿no? Se me fue ahorita su nombre. Se me fue ahorita el nombre de este actor. Pero bueno, lo ha empezado a hacer, ¿no? Lo hizo con Roma también, o sea, tratando de que, o sea, tiene esa obsesión de conseguir su Oscar, este año lo va a intentar con Guillermo del Toro. Es por eso que también esta película tuvo una corrida limitada en cines, como para cumplir con ese, pues, con ese lineamiento, ¿no? De que tiene que haber sido exhibidas para poder participar para el Oscar. Y pues bueno, o sea, perdón ahorita paréntesis porque me acabo de enterar que tanto la película de Demon Slayer como la de El Chico Motosierra, de las cuales hablamos un poquito la semana pasada, ya están consideradas en la prelista de nominaciones al Oscar. Entonces, eso me parece una muy buena noticia. Y regresando, Netflix lo está persiguiendo, Wow. no sabemos si lo vaya a conseguir este año, pero bueno, o sea, qué bueno que está teniendo como este tipo de obsesión o de perseguir este objetivo, con tal de que nos siga entregando estas películas que al final pues necesitan eso, ¿no? Necesitan un músculo por detrás para poder salir adelante, ¿no? Con este tipo de ideas. Pues sí, yo digo que sí es material de Oscar, completamente. De eso a que se lo den, pues ya es diferente. Yo creo que sí tiene lo que se necesita para eventualmente ser una película clásica, más allá del reconocimiento a corto plazo, que vaya, lo que buscan es el reconocimiento, el dinero y todo lo que conlleva, pero viéndolo como a futuro, yo sí creo que tiene suficiente para volverse un referente clásico en unos 10, 20 años a la hora que te recomienden películas clásicas de monstruos, yo creo que sí pudiera calificar, porque no está con el hype de superhéroes o de hacer el universo de los monstruos que ya pasó con Universal, sino que se mantiene bastante al margen. Digo, con estas cosas que ya comentamos, ¿no? Que le toma prestados algunos poderes de regeneración a los superhéroes y que no se puede morir y permisos que le tienes que conceder. Pero fuera de eso, me parece que se sostiene bastante bien la película como para no nada más ser un evento de esta temporada y la temporada de Ajá, premios y quedar claro. hasta ahí. Sí, no es un blockbuster, no es Avatar, que se convierte a lo mejor en un evento cinematográfico, si no es eso, o sea, que es una película bien hecha,
que va a quedar en la memoria, que está gustando, o eso es lo que por lo menos a mí me parece en el círculo social en el que me muevo, y que al final, pues es como decíamos hace un ratito, es de Guillermo del Toro y es la forma de decirle gracias por entregarnos películas tan buenas, desde El laberinto del fauno, pasando por El callejón de las almas perdidas y Pinocho, hasta llegar ahorita a Frankenstein, y ahora, como decía el meme, queremos El fantasma de la ópera. No, yo quiero En las montañas de la locura, la verdad. Ufas. Sí, sus artes, sus storyboards estaban muy interesantes, la verdad, y creo que tiene con qué para adaptarlo. Sí, coincido. Creo que esto podría, o sea, sí podría ser una locura visual absoluta. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y pues bueno, o sea, yo creo que hemos llegado al final. No sé si se les queda algo más por comentar, mi querido Oscar, algo que tengas que añadir o para concluir. No, ya saqué mis comentarios positivos, las cosas que no me gustaron. Insisto, en general es una película que se sostiene bien para ver ya sea en esta temporada o después, y que me gusta mucho que se separa del género de terror. O sea, no asume que por llamarse Frankenstein tiene que ser una película de terror, sino que le da la profundidad, la complejidad a los personajes como para ser suficientemente respetuosa con la obra original, y que eso es por lo que yo identifico que en algunos años puede volverse una película clásica. Es que justo viene de la literatura romántica, completamente la novela de Frankenstein, y respeta mucho esa esencia. Digo, tal vez si no has leído la novela o si no tienes como el contexto histórico de la época puede ser un poco choqueante, pero pues si tienes cierto bagaje cultural se aprecia bastante, es bastante entretenida y es bastante buena, o sea, sí te mantiene ahí cuando te atrapa. Entonces, sí. De acuerdo. Y que estamos hablando, yo decía hace un ratito que la novela se escribió hace 200 años. Es cierto, se escribió hace 207 años, en 1918. El 1 de enero de 1918 vio nacer Frankenstein de Mary Shelley. Y qué Pero bueno, entonces ¿no? no Que se son mantenga. 107 años. No, 207. 1900 o 1800. 1818, perdóname. 1800. Disculpen, 1818, sí, estaba diciendo mal el dato. 200 años tiene, 207 años tiene esta novela, y pues bueno, o sea, creo que vale la pena leerla, o sea, no tiene pierde. Yo como películas también les recomendaría la de los 90s, que tiene muchas fallas, muchas más fallas, pero también yo tengo una relación muy especial con ella porque también fue la primera versión que yo vi de Frankenstein. Entonces, como que le tengo cierto aprecio especial a esa película y bueno, o sea, me gusta bastante. Entonces yo sí les recomendaría que la vieran. Creo que la actuación también tanto de Robert De Niro como de Kenneth Branagh son buenas ahí. Esta relación creador-criatura también es diferente a esta. Tiene sus similitudes, pero no es tal cual como lo vimos aquí. Y bueno, tiene sus cositas. Entonces, pues nada, yo creo que nos podemos despedir por esta noche. Como siempre, amigos, pidiéndoles que nos digan cómo los encontramos en redes sociales, por si alguien quiere acercarse a ustedes, dejarles algún mensajillo. Oscar Rob en Facebook, aunque Facebook ya es red social de viejos. Pero bueno, estas barbas no son de gratis, ¿verdad? Entonces, ahí en el grupo de 4 DeLoreans. Perfecto. Mi amigo George. @Cordur48 en todas las redes sociales. Síganme, tal vez empiece a hacer videos en TikTok de nuevo. Perfecto. Ah, sí, porque es verdad. Mi amigo George tuvo una temporada donde tanto en TikTok como en Instagram estuvo subiendo reseñas cortitas de películas que había visto o de series de televisión, si no mal recuerdo, y con su opinión, la verdad, y pues bueno, para que le den cariño a todas esas opiniones que dio y que lo animemos a que lo siga haciendo. Perfecto. Bueno, pues ya saben cuáles son las redes del podcast, 4 con número DeLoreans, así como se escucha. Yo soy Eric Motelet, así me encuentran en todos lados y nos escuchamos el próximo martes. Bye. Adiós a todos. Bye.
Esto fue 4 DeLoreans. Cada martes un nuevo episodio disponible en plataformas de podcast y YouTube. 4 con número, DeLoreans así como se escucha. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Poli Huerta.